Pobre chica abraza al hombre equivocado, era millonario y se enamora locamente de ella. Antes de empezar la historia, deja un comentario abajo y dinos desde donde nos estás viendo. Disfruta la historia. El aeropuerto estaba abarrotado. Emily se ponía de puntillas intentando ver a través del mar de gente. Su hermano mayor por fin regresaba a casa después de meses fuera y su corazón latía acelerado de emoción. Entonces vio una silueta conocida, alto, hombros anchos, cabello oscuro. Era él. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él abriéndose paso entre la multitud, ignorando por completo el espacio personal. Emily se lanzó a sus brazos abrazándolo con fuerza. Dios mío, cuánto te extrañé. Su voz quedó amortiguada contra su pecho. Excepto que su pecho era firme, demasiado firme. Y ahora que lo notaba, olía distinto también, un sofisticado perfume amaderado, demasiado elegante para su hermano. Un escalofrío de pánico le recorrió el cuerpo. El abrazo, que debía ser cálido y reconfortante, de repente se sentía completamente equivocado. Algo no estaba bien, muy mal. Lentamente, Emily levantó la cabeza para mirar. Lo que vio le hizo caer el estómago. El hombre al que abrazaba no era su hermano. Era un completo desconocido. Y no cualquier desconocido, era demasiado guapo para ser un hombre común. Traje perfectamente cortado, cabello oscuro impecable, rasgos afilados y marcados. Parecía recién salido de una revista de moda. Pero sus ojos, esos ojos grises como nubes de tormenta, penetrantes como cuchillos, y en ese momento estaban clavados en ella con una mezcla de sorpresa y diversión. El silencio que siguió duró exactamente medio segundo antes de que Emily entrara en pánico. Dios mío. Saltó hacia atrás tan rápido que casi se tropieza con sus propios pies. Ayuda. Me abracé mal. Digo, abracé mal. Ay, Dios, lo siento muchísimo. El hombre se quedó quieto, observándola con una ceja arqueada. Pues eso fue inesperado. Emily quería que se la tragara la tierra. Pensé que eras mi hermano, agitaba las manos frenéticamente intentando explicarse. Es alto y tiene cabello oscuro y no vi bien, era el reflejo en el vidrio, el ángulo, mi miopía emocional. La comisura de su boca se curvó. ¿Miopía emocional? Sí, cuando las emociones son más fuertes que el sentido común y ves lo que quieres ver en vez de lo que tienes enfrente. Tragó saliva, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado rápido. Ay, no, cállate, Emily. Antes de que él pudiera responder, un enorme guardia de seguridad apareció a su lado. Era un muro de músculos vestido de traje negro y miraba a Emily como amenaza potencial. Señor Bryan, ¿todo bien? Su voz profunda era severa. Espera. ¿Bryan? El nombre encendió una alarma en su cabeza. Bryan Carter. El magnate financiero. El multimillonario que evitaba los focos. El hombre que tenía más dinero que tiempo libre. Y ella acababa de lanzarse encima de él. Oh, no. Susurró Emily, sintiendo que la vergüenza alcanzaba niveles cósmicos. Bryan pareció notar su expresión de desesperación y sonrió. Sonrió. Pareces nerviosa, cruzó los brazos, claramente divertido. ¿Te dan miedo los multimillonarios? Emily parpadeó. Tengo miedo a los errores vergonzosos, a salir en cámaras de seguridad y acabar en Internet. Entendible. Miró alrededor, la gente pasaba corriendo ajena al desastre que acababa de ocurrir. Tengo que encontrar a mi hermano, murmuró aún en shock. Y quizá cambiarme de identidad y mudarme a Alaska. Bryan soltó una risita, pero no dijo nada. Solo la observó mientras ella, completamente mortificada, intentaba escapar lo más rápido posible. Pero al alejarse aún sentía su mirada sobre ella, como si no estuviera dispuesto a dejarla desaparecer entre la multitud. Y la verdad era que no lo estaba. Más tarde, Emily estaba detrás del mostrador ajustando los vasos cuando un cliente impaciente carraspeó delante de ella. Disculpe,
Pedí un cappuccino sin espuma y este tiene espuma. Emily contuvo las ganas de poner los ojos en blanco. Claro, perdón, tomó la taza y preparó una nueva, entregándosela con sonrisa profesional. El hombre la tomó sin un gracias, como si ella fuera invisible. Otro día normal en el trabajo. Estaba acostumbrada. Trabajar en la cafetería del aeropuerto significaba lidiar con gente apurada y exigente, la mayoría demasiado rica para decir un simple gracias. Pero necesitaba el empleo, pagaba las cuentas y, lo más importante, ayudaba a mantener a su hermano menor. Suspiró, intentando ignorar el cansancio. Solo unas horas más hasta que terminara el turno. Emily, la llamó su jefe, el señor Phillips, desde el otro lado del mostrador. Se giró ajustándose el delantal. Sí. Hay un pedido especial para la mesa 12, ¿puedes llevarlo? Emily tomó la bandeja y se abrió paso entre la cafetería llena. Al llegar a la mesa 12 abrió la boca para hablar, pero las palabras se le congelaron en la garganta. Brian Carter. Ahí estaba. Sentado con total naturalidad, un brazo apoyado en el respaldo de la silla, ojos grises fijos en ella con pura diversión. No, esto no puede ser real. Vaya, vaya, nos volvemos a encontrar, su voz tenía un tono burlón. Emily se quedó helada. ¿Tú? Sí, yo, Brian sonrió entrelazando los dedos sobre la mesa. Y parece que esta vez eres tú quien me sirve. Qué curioso cómo funcionan las cosas, ¿no? Sintió que las mejillas le ardían. Juro que esto no es acoso, murmuró. Brian soltó una risa baja sacudiendo la cabeza. Si lo fuera, no me importaría. Emily contuvo la respiración. ¿Qué acababa de decir? La bandeja tembló ligeramente en sus manos. Intentó disimularlo dejando la taza de café frente a él. Aquí tiene su pedido. Que tenga un buen día. Se giró para irse, pero su voz la detuvo. Espera. Emily se quedó a medio paso. Respiró hondo antes de volverse. Sí. Brian ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos brillando con algo indescifrable. ¿Siempre sales corriendo tan rápido? Emily parpadeó. Depende. ¿Tú siempre te sientas en la misma cafetería que alguien que te abrazó por error? Él sonrió. Tal vez sea el destino. Emily cruzó los brazos. O un aeropuerto con opciones limitadas de café. Buen punto. Brian tomó la taza y dio un sorbo sin quitarle los ojos de encima. Ya que nos encontramos otra vez, ¿puedo preguntarte algo? Dudó. Si digo que no, igual me lo vas a preguntar, ¿verdad? Definitivamente. Emily suspiró. Está bien, pregunta. Brian dejó la taza y la miró con curiosidad. ¿De verdad me confundiste con tu hermano o solo tenías ganas de abrazar a un desconocido en el aeropuerto? La boca de Emily se abrió de golpe, escandalizada. ¿Qué? Él se encogió de hombros fingiendo inocencia. Parecías muy cómoda. Podría sentirme especial. Por Dios santo. Emily puso las manos en la cintura. Juro que fue un error. No tenía ni idea de quién eras. Sorprendente, dijo él con tono juguetón. Frunció el ceño. ¿Por qué? Porque la gente normalmente sí sabe quién soy. Emily se quedó callada un momento analizando su respuesta. Había algo en su tono. ¿Estás diciendo que estás acostumbrado a que te reconozcan? Brian soltó una risa suave. Algo por el estilo. La gente suele mirarme y ver mi dinero. No me molesta, viene con el territorio. Emily observó al hombre frente a ella. Era rico, poderoso, pero por primera vez percibió algo en su voz que sonaba, cansado. Como si el peso de su reputación fuera una carga. Pues yo no soy, la gente, dijo al fin. Brian alzó una ceja. Eso ya lo noté. Se miraron unos segundos.
Un silencio curioso se instaló entre ellos, lleno de algo que Emily no podía nombrar. Brian fue el primero en romperlo. ¿Entonces trabajas aquí? Sí. Y antes de que preguntes, no estoy fingiendo ser mesera para investigar tu vida secreta. Brian soltó una carcajada. Menos mal. Emily sonrió, pero antes de que pudiera seguir la conversación, la voz de su jefe la llamó. Parece que tengo que volver al trabajo, dijo ajustándose el delantal. Brian simplemente asintió. Fue un placer ser tu cliente hoy. Espero que volvamos a toparnos. Emily dudó un segundo y luego sonrió. Esta vez sin abrazos equivocados. Brian sonrió de vuelta, pero al alejarse algo dentro de ella le dijo que este no sería su último encuentro. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de rutina y anticipación. Desde aquel encuentro inesperado con Brian Carter, Emily intentaba ignorar la sensación persistente de que algo estaba a punto de cambiar. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Esa mañana, como siempre, se ató el delantal a la cintura, se recogió el pelo y ocupó su lugar detrás del mostrador. El turno estaba movido, clientes que iban y venían, voces mezclándose con el sonido del molinillo de café. Y entonces apareció él. Brian Carter entró en la cafetería como si un multimillonario discreto y reservado sentarse en una mesa normal fuera lo más normal del mundo. Se sentó cerca del mostrador y la miró directamente. Emily sintió un escalofrío. No, murmuró para sí misma. Pero ya era tarde. Brian levantó la mano deliberadamente captando su atención. Mesera. Emily entrecerró los ojos. Acababa de hacerlo. Las ganas de ignorarlo eran fuertes, pero como la profesional responsable que era, tomó su libreta y se acercó. Señor Carter, dijo con tono educado pero sarcástico. ¿Qué le puedo traer hoy? Brian sonrió satisfecho. Un café. Pero quiero que lo prepares tú. Emily parpadeó. ¿Qué? Quiero que lo hagas tú personalmente. Cruzó los brazos. ¿Está insinuando que el café de aquí no es suficientemente bueno? Para nada, sonrió. Solo quiero ver si eres tan buena preparando café como dando abrazos incómodos. Emily sintió que la cara le ardía. Eso no lo vas a soltar nunca, ¿verdad? Definitivamente no. Resopló, tomó su pedido y fue a preparar el café. Al volver lo dejó frente a él y cruzó los brazos. Aquí tiene. El mejor café que ofrece este lugar. Hecho por mí. Brian tomó la taza, dio un sorbo y alzó las cejas. ¡Wow! Emily esperó. ¿Wow, es bueno o wow, es malo? Él la miró divertido. ¡Wow, es bueno! Realmente sabes lo que haces. No pudo evitar sonreír un poco. Claro que sí. Trabajo aquí, ¿recuerdas? Sí, pero tengo que admitir que me sorprende. No esperaba encontrar a alguien como tú aquí. Emily frunció el ceño. ¿Alguien como yo? Brian se inclinó ligeramente hacia adelante apoyando el codo en la mesa. Tienes una chispa en los ojos, una determinación que no encaja del todo con un trabajo normal. Pareces de las que pertenecen a algo más grande. Parpadeó, descolocada por el comentario. Pues pagar las cuentas también requiere mucha determinación. Brian soltó una risa ligera. Buen punto. Pero antes de que Emily pudiera decir algo más, apareció su jefe, el señor Phillips. El hombre que siempre era estricto y serio con ella ahora tenía una sonrisa forzada y excesivamente amable. Señor Carter. Qué honor tenerlo otra vez por aquí, dijo con entusiasmo exagerado. Espero que lo estén atendiendo bien. Emily entrecerró los ojos. Brian miró del gerente a ella. De hecho, me están atendiendo muy bien. Emily está haciendo un trabajo excelente. La sonrisa de Phillips se congeló un segundo antes de girarse hacia Emily con mirada afilada. ¡Qué bueno!
¿Y qué haces ahí parada? Vuelve al trabajo. Emily apretó los labios y asintió. Pero al girarse para irse oyó que Brian decía: «Espera». Se detuvo. Brian entrelazó los dedos sobre la mesa mirando directamente al gerente. «Me gustaría que ella siguiera atendiéndome». Phillips dudó. «Ah, claro, pero no podemos dejar al resto de clientes esperando. Entonces que otra persona cubra sus mesas». El gerente se veía visiblemente incómodo. Emily miró de uno a otro sintiendo la tensión en el aire. «Señor Phillips, yo puedo seguir atendiendo las mesas, no hay problema», dijo intentando calmar la situación. Pero Brian solo sonrió y dio otro sorbo a su café. «Relájate, Emily. Me gustan las buenas conversaciones». Suspiró. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Phillips, sin opciones, sonrió forzado y se alejó. Emily, sin embargo, sintió un peso pesado en el aire. A su jefe no le caía bien y ahora, con Brian pidiéndola específicamente, las cosas podían ponerse peor. Pero en ese momento, al mirar a Brian y ver la pequeña sonrisa misteriosa en sus labios, se dio cuenta de algo. Él estaba disfrutando esto. Y eso solo podía significar problemas. La tensión en la cafetería se mantuvo un tiempo. Desde que Brian Carter empezó a aparecer regularmente, Emily había notado miradas curiosas y, en su mayoría, molestas. No solo su jefe, el señor Phillips, odiaba la atención que ella recibía. Algunas compañeras cuchicheaban cada vez que Brian llegaba, unas con envidia, otras con curiosidad. Pero Emily solo quería que terminara. ¿Por qué seguía volviendo? Eso era lo que la molestaba. Porque Brian Carter, un multimillonario reservado y sin tiempo para nada, venía todos los días al mismo sitio, y pedía específicamente que ella lo atendiera. No tenía sentido. Era el final de un turno agotador. Emily limpiaba el mostrador cuando sintió un escalofrío en la nuca. Miró hacia la entrada y, claro, ahí estaba Brian Carter. Suspiró, ya esperando más burlas. Pero esta vez no se sentó en su mesa de siempre. Caminó directo al mostrador. «Necesito un favor». Emily parpadeó, confundida. ¿Un favor? ¿De mí? Sí. Quiero que cenes conmigo esta noche. Emily casi deja caer el trapo que tenía en la mano. ¿Qué? Brian sonrió. Cena. Ya sabes, comida, conversación, ese tipo de cosas. Los ojos de Emily se abrieron como platos. ¿Por qué demonios cenaría contigo? Porque quiero conocerte mejor, se inclinó ligeramente. Y porque tú también quieres, solo que no lo admites todavía. Emily abrió y cerró la boca varias veces. Eres increíblemente creído. Ya me lo han dicho antes. ¿Y crees que simplemente voy a decir que sí a una invitación así? Brian sonrió de medio lado. Sí. Porque no acepto un no por respuesta. Emily cruzó los brazos intentando ignorar el aleteo en su estómago. Pues mala suerte entonces. Él tomó una servilleta y escribió algo. Aquí está la dirección. Te espero a las 800 p.m. Si no apareces, asumiré que me tienes miedo. Emily tomó el papel poniendo los ojos en blanco. ¿Miedo de ti? Brian ladeó la cabeza, desafiante. No pareces de las que huyen de un reto. Y sin decir más, salió de la cafetería. Emily miró el papel en su mano, el corazón latiéndole fuerte. Genial. ¿Qué estaba tramando? A las 7:59 p.m. estaba parada frente al restaurante que Brian había indicado. No tenía idea de por qué estaba ahí. Era una idea terrible. Y sin embargo, ahí estaba. Respiró hondo y entró. El restaurante era elegante pero no extravagante, sofisticado pero discreto. Parecía el tipo de lugar que Brian había elegido para que ella no se sintiera abrumada. Miró alrededor y, por supuesto,
Ahí estaba él, sentado en una mesa reservada, impecable como siempre. Cuando sus miradas se cruzaron, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. No pensé que vendrías. Emily se sentó frente a él cruzando los brazos. Casi no vengo. ¿Y por qué viniste? Dudó un momento y luego suspiró. Porque me provocaste. Y no soy de las que se echan atrás ante un desafío. Brian soltó una risa suave. Ya me imaginé que dirías eso. El mesero apareció y les entregó las cartas. Emily tomó la suya y miró los precios. Dios mío. Yo no puedo pagar esto. Brian ni siquiera miró el menú. Lo sé. Emily lo miró fijamente. ¿Lo sabes? Sí. Y no te invité para que pagues tú. Entrecerró los ojos. Si crees que acepto cenas caras como pago por atención, estás muy equivocado. Él sonrió ligeramente sacudiendo la cabeza. Ya me imaginé que dirías eso también. Emily cerró el menú. ¿Por qué estoy aquí, Brian? ¿Qué quieres de mí? Él se quedó callado unos segundos y luego se inclinó un poco hacia adelante. Quiero una conversación. Una conversación de verdad. Sin dinero de por medio, sin estatus. Solo tú y yo. Emily cruzó los brazos, todavía desconfiada. Esto no tiene sentido. Tienes a miles de personas a tu alrededor, ¿por qué te importa alguien como yo? Brian la estudió un momento antes de responder. Porque eres diferente. Emily parpadeó, sorprendida. Él continuó. Desde el momento en que me abrazaste por error, me di cuenta de que no te importaba quién era. Me trataste como a un desconocido cualquiera. Emily resopló. Porque pensé que eras mi hermano. Brian sonrió. Sí. E incluso después de saber quién soy, seguiste siendo tú misma. No intentaste impresionarme ni acercarte por interés, ladeó la cabeza observándola. Me tratas como a un hombre normal. Y eso es raro en mi vida. Emily sintió una extraña sensación en el pecho. Había sinceridad en sus palabras y eso la descolocaba. ¿Entonces quieres mi amistad? Brian la miró con un brillo juguetón en los ojos. Empecemos por ahí. Emily suspiró tomando de nuevo el menú. Está bien. Pero yo elijo la comida. Trato hecho. La cena fue inesperadamente agradable. Emily esperaba arrogancia, alardes de riqueza, quizá aburrimiento. Pero Brian era diferente a lo que había imaginado. Escuchaba, preguntaba, compartía anécdotas de su infancia y viajes, pero nunca con tono superior. Solo como una persona normal. Y por primera vez, Emily se encontró riendo de verdad. Cuando terminó la cena, Brian pagó la cuenta sin alardes y los dos salieron juntos del restaurante. La noche era fresca y Emily cruzó los brazos sintiendo la ligera brisa. Brian la miró de reojo y luego hizo algo inesperado, se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Emily parpadeó sorprendida. ¿Qué? No quiero que tengas frío. Lo miró desconfiada. Esto no será un intento de comprarme, ¿verdad? Brian soltó una risa suave. Si estuviera intentando comprarte, lo sabrías. Emily puso los ojos en blanco pero aceptó la chaqueta. Se quedaron en un silencio cómodo un rato, solo mirando la calle tranquila. Luego Brian habló. Disfruté esto. Emily lo miró. ¿Esto qué? Él se giró hacia ella y por primera vez su expresión estaba libre de burlas o provocaciones. Era algo más serio, más sincero. Disfruté pasar tiempo contigo. Emily sintió que el corazón le dio un vuelco. Y eso no era buena señal. Porque, aunque intentara negarlo, ella también lo había disfrutado. En los días siguientes, Emily intentó mantener su rutina habitual. Intentó actuar como si nada hubiera cambiado,
como si no hubiera tenido una de las cenas más extrañamente agradables de su vida con un multimillonario reservado que, por alguna razón inexplicable, parecía genuinamente interesado en ella. Ignorar a Brian Carter se estaba volviendo imposible. Porque seguía apareciendo. Todos los días. En la cafetería. En la misma mesa. Pidiendo el mismo café. E insistiendo, por supuesto, en que ella lo atendiera. Lo hacía a propósito y Emily lo sabía. Esa mañana llegó al trabajo con la mente en otra parte. Su hermano menor, Oliver, llevaba días quejándose de dolor y empezaba a preocuparse. Siempre había estado sano, pero algo no estaba bien. Se prometió que en cuanto terminara el turno lo llevaría al médico. Pero por ahora debía concentrarse en el trabajo. Y, como un reloj, Brian ya estaba ahí. Emily tomó su pedido y se acercó a su mesa. ¿De verdad no tienes otro lugar donde tomar café? Brian sonrió tomando la taza que ella dejó frente a él. Tengo muchas opciones. Pero me gusta aquí. Lo dudo. Y me gusta tu compañía. Emily suspiró. Tú realmente no te rindes, ¿verdad? Nunca. Cruzó los brazos entrecerrando los ojos. ¿Qué sacas tú de todo esto? Brian dio un sorbo a su café antes de responder. Ya te lo dije, me gusta hablar contigo. Es refrescante. Emily puso los ojos en blanco. Haces que suene como si fuera una brisa de verano. Algo así, sonrió. Emily no quería sonreír de vuelta, pero lo hizo. Al final del turno, Emily corrió a recoger a Oliver. Al llegar al hospital, un médico los atendió de inmediato. Y ahí fue cuando todo cambió. Tu hermano tiene un problema en el riñón, dijo el doctor mirando los resultados. Necesitará tratamiento continuo y posiblemente una intervención más seria. Emily sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pero él siempre ha estado sano. Estas cosas pasan. Pero si lo tratamos rápido, tiene muy buenas posibilidades de recuperarse por completo. ¿Y cuánto costará todo? El doctor dudó y cuando finalmente dijo la cifra, Emily sintió que el estómago se le caía. No tenía ese dinero. Ni de cerca. Oliver notó su expresión y le tomó la mano. Emily, no te preocupes. Parpadeó para contener las lágrimas y forzó una sonrisa. Todo va a estar bien. Pero la verdad era que no tenía idea de cómo iba a pagarlo. Al día siguiente llegó al trabajo más agotada que nunca. Y, por supuesto, Brian lo notó de inmediato. ¿Qué pasó? Preguntó en cuanto ella le sirvió el café. Nada. Él la miró a los ojos. Dime. Dudó y luego, por primera vez, se lo contó todo sobre Oliver, el diagnóstico, el tratamiento que no podía pagar. Brian escuchó en silencio. Cuando terminó, dejó la taza y dijo: Yo pagaré el tratamiento. Emily se quedó helada. ¿Qué? Pagaré. Sin deudas, sin favores. Solo porque puedo y porque quiero ayudar. Emily se levantó bruscamente. No. Brian frunció el ceño. Emily. No acepto dinero de nadie. No soy un caso de caridad. Brian se inclinó hacia adelante. Esto no es caridad. Es un gesto. Y yo no quiero tus gestos. Se giró para irse, pero él le tomó la muñeca. Entonces hagamos un trato. Emily dudó. ¿Qué tipo de trato? Brian soltó lentamente su muñeca. Tú cocinas para mí una semana. Yo pago por tu tiempo lo suficiente para cubrir los gastos médicos. Los ojos de Emily se abrieron como platos. ¿Cocinar para ti? Sí. En mi apartamento. 3 comidas al día, 7 días. Parpadeó procesándolo. Esto suena a un trato rarísimo. Piensa lo que quieras.
Esa es mi oferta. Emily dudó. Odiaba aceptar ayuda, pero quería a su hermano más que a nada. Tragó saliva y dijo lo único que pudo. Trato. Emily no tenía idea de en qué se estaba metiendo. En cuanto aceptó el trato de Brian, pensó que sería sencillo cocinar 3 comidas al día durante una semana. Fácil, ¿no? Error. Al día siguiente, cuando llegó a la dirección que Brian le había dado, se dio cuenta de su error. El edificio era una torre moderna custodiada por seguridad, con una entrada de enormes puertas de cristal. El portero la miró como si no perteneciera ahí, pero en cuanto mencionó el nombre de Brian Carter la escoltaron hasta un ascensor privado. Cuando las puertas se abrieron, Emily se quedó boquiabierta. El apartamento era enorme. Del tipo que solo había visto en revistas. Un espacio elegante y minimalista con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Y Brian estaba ahí, sentado en un sofá de cuero negro con una taza de café en la mano, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Bienvenida, dijo con naturalidad. Emily cruzó los brazos. Vale, esto es ridículo. Brian alzó una ceja. ¿Qué es ridículo? Señaló alrededor. Esto. Este apartamento, esta vista, esta decoración que parece demasiado cara para existir. Brian sonrió divertido. ¿Esperabas algo diferente? Sí. Esperaba un lugar normal, no una mansión en el cielo. Se encogió de hombros. Si prefieres, podemos comer en la cocina. Emily cerró los ojos respirando hondo. Da igual. ¿Dónde se supone que cocino? Brian señaló una puerta. Por ahí. Siguió su mirada y casi le da un ataque. La cocina parecía sacada de un programa de cocina gourmet. Todo brillaba. La estufa era enorme, los armarios impecables, hasta los utensilios parecían caros. Se giró hacia el incrédula. ¿Tú has usado alguna vez esta cocina? Brian sonrió. Claro. He pasado por ella unas cuantas veces. Emily puso los ojos en blanco. Genial. Yo trabajo en una cafetería diminuta y ahora tengo que cocinar en un restaurante 5 estrellas. ¿Podrás con ello? La provocó. Le apuntó con el dedo. Acepto retos. Pero como te pongas cliente difícil, te lanzo la sartén. Brian soltó una carcajada. Trato hecho. Los primeros días fueron raros. Emily se levantaba temprano e iba directo al apartamento de Brian. Preparaba el desayuno, comía sola en la cocina mientras él trabajaba en otra habitación y luego hacía la cena. Él nunca le decía que quería comer. Sorpréndeme, decía todos los días. Y Emily odiaba admitirlo, pero empezaba a disfrutar el desafío. Poco a poco se fue acostumbrando al entorno lujoso, a los ingredientes de alta gama y al silencio del apartamento. Pero lo más raro, Brian empezó a pasar más tiempo en la cocina con ella. Al principio solo era para tomar un café. Luego empezó a sentarse en la barra a verla cocinar. Y eventualmente empezaron a hablar de verdad. ¿Por qué elegiste ser mesera? Preguntó una noche con naturalidad mientras ella picaba verduras. Emily resopló. No lo elegí. Necesitaba un trabajo. ¿Y cuál habría sido la elección correcta? Dudó. No sé, algo que me gustara. Pero no todo el mundo tiene el lujo de elegir. Brian se quedó callado un momento y luego dijo. ¿Y si lo tuvieras? Emily dejó de cortar y lo miró. ¿Por qué te importa? Él sonrió levemente. Porque yo tengo todo lo que el dinero puede comprar, pero nunca he tenido la libertad de elegir algo que realmente quisiera. Emily no esperaba esa respuesta. Y por primera vez se dio cuenta de algo sobre Brian Carter, quizá él también era prisionero de su propia vida. El quinto día de la semana, Brian hizo algo inesperado, dejó un vestido sobre la encimera de la cocina mientras ella preparaba la cena.
Emily miró la tela lujosa y luego a él. ¿Qué es esto? Un vestido, obviamente. ¿Pero por qué? Brian se apoyó en la encimera. Tengo un evento benéfico mañana por la noche. Quiero que vengas conmigo. Emily se quedó helada. ¿Qué? Va a ser divertido. ¿Te has vuelto loco? Brian sonrió. Probablemente. Ella tomó el vestido todavía incrédula. No puedo ir. No pertenezco a tu mundo. Brian se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y por qué no? Emily sintió que el estómago se le retorcía. Este hombre era peligroso. No en el sentido tradicional, sino del tipo que la hacía cuestionar cosas que nunca había cuestionado. Y en ese momento se dio cuenta de algo inquietante. Quería ir. Pero eso significaría admitir que Brian Carter se estaba metiendo bajo su piel. Y eso era un problema. A la noche siguiente, Emily iba en el coche de Brian rumbo al evento. El vestido le quedaba perfecto. Y cuando salió de su habitación, Brian se quedó paralizado. ¿Qué? Preguntó incómoda. Parpadeó recuperando la compostura. Nada. Solo, estás preciosa. Emily sintió que el corazón se le aceleraba. Tú eso se lo dirás a todas. Él sonrió. No. No supo qué responder, así que fingió no haberlo oído. Al llegar al evento, todas las cabezas se giraron. Emily se sintió inmediatamente fuera de lugar. Los invitados iban vestidos de diseñador, las mujeres la escrutaban como si no perteneciera ahí. Y luego llegó lo peor, la exnovia de Brian, Isabella. Alta, rubia, elegante. La miró de arriba abajo y sonrió con condescendencia. Brian, qué sorpresa verte aquí, y con tan interesante compañía. Emily sintió que la rabia le subía, pero antes de que pudiera decir nada, Brian entrelazó sus dedos con los de ella. No es mi compañía, dijo con naturalidad. Es mi invitada. Y si tienes algún problema con eso, quizá deberías buscar otra mesa. Emily se quedó helada. Porque por primera vez Brian la estaba defendiendo. Y algo dentro de ella cambió. Lo miró y por primera vez se permitió admitirlo. Le gustaba. Mucho más de lo que debería. Emily todavía sentía los dedos de Brian entrelazados con los suyos. Su respuesta a Isabella resonaba en su mente, al igual que las miradas sorprendidas de la ex y de todos los invitados alrededor. No sabía por qué le afectaba tanto, pero el corazón le latía fuerte. ¿Por qué le importaba tanto a Brian protegerla? Apenas se conocían. O quizá, de alguna forma, él la veía diferente. Ven, vamos a tomar algo, murmuró él soltándole la mano pero quedándose lo bastante cerca para que nadie se atreviera a mirarla por encima del hombro otra vez. Emily solo asintió intentando ignorar lo incómoda que se sentía rodeada de gente que claramente pensaba que no pertenecía ahí. Nunca se imaginó entrando en el mundo de Brian y, sinceramente, no estaba segura de querer estar ahí. Pero cuando lo miraba, la forma en que sus ojos grises la estudiaban como asegurándose de que estuviera bien, ahí sentía algo extraño. Tal vez, solo tal vez, quería estar a su lado. Aunque fuera un error. Al día siguiente el nombre de Emily estaba en todos los periódicos. No tuvo ni que buscarlo en cuanto entró a la cafetería para su turno, todas sus compañeras la miraron con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la envidia y el juicio. Emily, ¿estuviste en un evento con Brian Carter? ¿Ese vestido de dónde salió? ¿Te lo compró él? ¿Te das cuenta de que Isabella subió una historia sobre ti en Instagram? Quería desaparecer. Tomó su móvil y por pura curiosidad, o masoquismo, abrió las redes. Lo primero que vio fue una foto de ella y Brian juntos. Lo segundo fueron los comentarios. ¿Quién es esta don nadie? Parece que Brian cayó en la trampa de una cazafortunas. Seguro es una más de las que desechará en unas semanas.
Emily sintió que el estómago se le revolvía. No quería esto. Nunca quiso atención, miradas ni cotilleos. Y ahora estaba en el centro de todo. Los ojos le ardían mientras guardaba el móvil en el bolso intentando ignorar las risitas a su alrededor. Pero su paciencia se estaba agotando. Brian apareció en la cafetería al final del día. Emily lo vio entrar con paso seguro y expresión tranquila. Él estaba acostumbrado a esto, a ser juzgado, observado, hablado. Pero ella no. Y en ese momento sintió rabia. En cuanto llegó al mostrador, ella se inclinó hacia adelante y susurró: «Tenemos que hablar». Brian alzó una ceja intrigado. «¿Aquí?» «No», vio la seriedad en su cara y asintió. «Vamos a un lugar más tranquilo». 10 minutos después estaban en un parque cercano. Emily no perdió tiempo. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Brian ladeó la cabeza. Te defendí. No. Me metiste en tu mundo y yo no quiero estar en él. Brian se quedó callado un momento y luego suspiró. ¿Eso es lo que te molesta o es lo que dice la gente? Emily cerró los ojos un segundo intentando contener la frustración. No quiero ser un escándalo. No quiero ser un titular. Solo quiero mi vida normal. Brian la estudió con cuidado y luego dijo algo que le quitó el aliento. Pero tú nunca quisiste una vida normal. Emily parpadeó atónita. ¿Qué? Siempre has querido más. Siempre has tenido sueños. Siempre has querido algo más allá de lo que te tocó. Pero ahora, porque unas cuantas personas te critican, tienes miedo. Emily sintió un nudo en la garganta. Porque en el fondo tenía razón. Pero no quería admitirlo. Y ahí fue cuando Brian cometió el error más grande de la noche, extendió la mano para tocarla. Emily se apartó bruscamente. Fue instinto, automático, pero suficiente para que la expresión de Brian cambiara por completo. Por un breve segundo pareció dolido. Emily tragó saliva. Yo, me tengo que ir. Y antes de que él pudiera decir nada, se giró y se alejó dejando atrás algo que no podía explicar. Algo que, de alguna forma, sentía que se estaba rompiendo. Emily pasó el día siguiente intentando no pensar en Brian. Intentando olvidar sus ojos, la forma en que había visto sus miedos tan claramente. Pero olvidar a Brian Carter era imposible. Sobre todo cuando esa tarde, mientras limpiaba el mostrador de la cafetería, oyó un nombre que la hizo congelarse. La corporación Carter compró varios negocios hace años, incluido ese restaurante que cerró en el centro. Emily sintió que el corazón se le paraba. Se giró hacia la compañera que hablaba y se obligó a preguntar. ¿Qué? La mujer la miró sorprendida. Carter Corporation. Compraron un montón de locales y provocaron varias quiebras, incluido ese viejo restaurante que era de tu familia. ¿No lo sabías? Emily no podía respirar. Porque sabía exactamente de qué hablaba. Años atrás su familia tuvo que cerrar el restaurante que sus padres habían construido con tanto esfuerzo. El lugar que había sido el corazón de su infancia. Y ahora, después de tanto tiempo, se enteraba de que la empresa de Brian Carter había sido la responsable. La rabia le subió por el cuerpo. Y en ese momento supo que necesitaba respuestas. Emily no lo pensó dos veces, tomó un taxi y fue directo al apartamento de Brian. Cuando él abrió la puerta y vio su expresión, supo que algo iba mal. Emily. Fuiste tú. Soltó. ¿Tu empresa destruyó el restaurante de mi familia? El silencio fue ensordecedor. Brian no lo negó. Y eso fue peor que cualquier cosa. Emily dio un paso atrás sintiendo que el pecho se le apretaba. Para ti todo era un juego, ¿verdad? Sabías desde el principio. No es verdad, su voz fue más seria que nunca. Emily, escúchame. No. No quiero oír nada. No podía soportarlo.
El Brian que la desafiaba, que la hacía reír, que despertaba sentimientos que no quería admitir, era el mismo hombre que había destruido una parte de su historia. Y en ese momento algo dentro de ella se rompió. Emily lo miró una última vez y luego se alejó sin mirar atrás. Pero en el fondo sabía que esto no era el final. Emily no miró atrás mientras bajaba las escaleras del lujoso edificio de Brian. Sentía las lágrimas picarle en los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. Estaba furiosa. Dolida. Había confiado en él y él lo sabía desde el principio. Brian sabía que su empresa era responsable de arruinar el restaurante de su familia y nunca había dicho una palabra. ¿Qué más ocultaba? La frágil confianza que había ido creciendo entre ellos se hizo pedazos en segundos. Tomó un taxi y se fue a casa. Al entrar en el pequeño apartamento que compartía con Oliver, lo encontró tirado en el sofá viendo la tele. ¿Estás bien?, frunció el ceño al verla. Emily forzó una sonrisa. Seguro. Solo cansada. Pero Oliver no pareció convencido. ¿Segura? Nunca llegas a casa con esa cara. Respiró hondo intentando apartar sus emociones. Estoy bien, oye. ¿Quieres cenar? Él asintió, pero Emily sabía que seguía observándola con desconfianza. No quería que Oliver supiera nada. Lo último que necesitaba era preocuparse por el desastre que era su vida. Los días siguientes fueron raros. Brian desapareció. No apareció por la cafetería. No escribió. Nada. Y Emily intentaba convencerse de que era lo mejor. Pero cada vez que entraba a la cafetería y veía la mesa vacía donde él solía sentarse, sentía una punzada incómoda en el pecho. No debería importarle. Él le había mentido. La había engañado. Entonces, ¿por qué lo extrañaba tanto? Se volcó en el trabajo intentando ocupar la mente, pero en el fondo sabía que algo dentro de ella estaba roto. Y lo peor, no sabía cómo arreglarlo. Una semana después, Emily estaba cerrando la cafetería cuando oyó que alguien entraba. Estamos cerrados, dijo sin mirar. Lo sé. Pero necesitaba hablar contigo. El corazón se le detuvo. Conocía esa voz. Se giró lentamente y ahí estaba él. Brian. Se veía diferente. Cansado. El brillo confiado habitual en sus ojos había desaparecido. Había un peso en él, algo roto. Emily no quería oír nada. Pero al mismo tiempo quería oírlo todo. Por favor, solo escúchame, su voz sonaba ronca. Emily cruzó los brazos. Di lo que tengas que decir. Brian cerró los ojos un segundo y sacudió la cabeza. No fue así. ¿Qué sabías desde el principio? ¿Qué te acercaste por culpa? No fue así. Entonces explícame. Brian respiró hondo. No supe lo del restaurante de tu familia hasta hace unos días. Yo no manejo todas las adquisiciones de la empresa, Emily. Y cuando me enteré, créeme, me impactó tanto como a ti. Quería creerle. Pero era difícil. Muy difícil. ¿Por qué debería confiar en ti? Brian dudó y luego dijo lo único que podía. Porque nunca te mentí sobre lo que siento por ti. A Emily se le cortó la respiración. No quería oír eso. Pero al mismo tiempo lo deseaba desesperadamente. Brian dio un paso más cerca. Nunca quise que me odiaras, Emily. Pero si ese es el precio de decirte la verdad, lo acepto. No sabía qué decir. Antes de que pudiera responder, él dejó un sobre encima de la mesa. Esto es para ti. Emily frunció el ceño. ¿Qué es? Brian no respondió. Solo la miró una última vez y se fue. Cuando Emily abrió el sobre se quedó sin palabras. Era un contrato. Y junto a él, la escritura del restaurante de su familia. Brian lo había recomprado.
Y lo había puesto a su nombre. Las piernas casi le fallaron. El restaurante de su familia era suyo otra vez. Para los que solo leen comentarios, escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán. Volviendo a la historia. Brian se lo había devuelto sin pedir nada a cambio. Y en ese momento Emily se dio cuenta de algo. Él estaba intentando reparar el pasado. Emily no pudo dormir esa noche. Pasó horas mirando el contrato, abrumada por las emociones. Y por primera vez supo qué tenía que hacer. A la mañana siguiente fue al apartamento de Brian. Cuando abrió la puerta y la vio ahí, se sorprendió. Emily entró antes de que pudiera hablar, lo miró a los ojos y luego hizo algo que ni ella esperaba. Lo abrazó. Brian se quedó paralizado un segundo y luego lentamente la abrazó de vuelta. Emily cerró los ojos inhalando su aroma amaderado, sintiendo la verdad de ese momento. Gracias, susurró. Brian la apretó más fuerte. Solo quería que tuvieras lo que siempre fue tuyo. Ella se apartó un poco y lo miró. ¿Esto cambia las cosas? Brian se quedó callado un momento y luego dijo lo único que importaba. Solo cambia si tú quieres que cambie. Emily sintió que el corazón le latía fuerte. Porque en ese momento sabía la respuesta. Y cuando Brian se inclinó lentamente, sus labios a punto de tocarse, ella no se apartó. Porque por primera vez quería esto. Lo quería a él. Y ya no había nada que negar. Emily nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente en tan poco tiempo. Había pasado años luchando por sobrevivir, equilibrando trabajo, cuentas y la responsabilidad de cuidar a Oliver. Nunca tuvo tiempo para sueños. Nunca se permitió creer que podía tener más de lo que tenía. Pero ahora, sosteniendo el contrato del restaurante que Brian le había devuelto, sentía algo diferente. Algo nuevo. Estaba frente a una elección. Podía aceptar lo que Brian había hecho y seguir adelante, reabrir el restaurante de su familia y dejarlo atrás. O podía enfrentar lo que realmente sentía por él. Porque por mucho que intentara negarlo, la verdad era que Brian Carter la afectaba como nadie lo había hecho nunca. La desafiaba, la frustraba, pero también la hacía reír. No era perfecto, pero era alguien que, a pesar de todo, parecía dispuesto a cambiar por ella. Y eso la asustaba más que nada. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Así que hizo lo que siempre hacía cuando necesitaba aclarar la mente: fue a casa, abrazó a Oliver y fingió que su vida no estaba completamente patas arriba. Pero el universo, al parecer, no estaba dispuesto a darle ese tiempo. Esa noche una llamada cambió todo. El teléfono sonó tarde y el corazón de Emily se aceleró al ver que era del hospital. Contestó rápido, ya sintiendo un escalofrío. La voz del doctor era seria, profesional, pero llena de urgencia. Oliver había empeorado y necesitaban que fuera inmediatamente. Emily sintió que las piernas le flojaban. Tomó su bolso y salió corriendo sin darse cuenta de que temblaba. El miedo la consumía. Llegó al hospital en tiempo récord, corriendo por los pasillos hasta encontrar al doctor que la había llamado. Le explicó que Oliver había sufrido una crisis repentina y necesitaba una operación urgente. Su problema renal había empeorado y sin cirugía corría peligro real. El pánico se apoderó de ella. Todo en lo que podía pensar era que no podía perder a su hermano. Era su familia. Lo único que realmente importaba. Pero la cirugía era cara. Muy cara. Y aunque tenía algo ahorrado, no alcanzaba ni de cerca. Emily se dejó caer en una silla enterrando la cara en las manos. No sabía qué hacer. No había tiempo para pensar, para planear. Entonces solo una persona vino a su mente. Tomó el móvil y sin dudarlo marcó el número de Brian. Contestó al segundo tono. ¿Emily? Su voz estaba llena de preocupación. Ella intentó hablar pero las palabras no salían.
Su respiración era entrecortada, la desesperación evidente. Oliver, necesita cirugía, yo, no tengo suficiente dinero. Silencio al otro lado. Luego Brian dijo algo que le inundó de alivio. Voy para el hospital ahora mismo. No pudo explicar lo que sintió en ese momento. Pero cuando llegó, con una chaqueta sobre su camisa siempre impecable, los ojos grises llenos de determinación inquebrantable, Emily supo que no estaba sola. Brian no dudó, habló con el doctor, firmó los papeles y se aseguró de que Oliver recibiera el mejor tratamiento posible. Emily quiso discutir, quiso decir que no necesitaba su dinero, que no quería deberle nada. Pero en ese momento lo único que importaba era la vida de Oliver. La cirugía duró horas. Emily estuvo en la sala de espera con las piernas inquietas y el corazón latiéndole fuerte. Brian se quedó a su lado todo el tiempo. Sin decir nada. Solo tomándole la mano cuando ella lo necesitaba, respetando su silencio cuando las palabras fallaban. Cuando el doctor finalmente apareció y dijo que la operación había sido un éxito, Emily sintió que las lágrimas le caían por la cara. El alivio fue tan grande que casi se derrumba. Y entonces, por primera vez, se permitió abrazar a Brian sin miedo. Fue un abrazo distinto. No de desesperación ni un error como el del aeropuerto. Fue un abrazo lleno de gratitud. De algo que crecía dentro de ella y que ya no podía ignorar. Gracias, su voz estaba rota por la emoción. Brian la abrazó más fuerte, sus brazos fuertes rodeándola de una forma que la hacía sentir segura. Siempre. No sabía qué significaba ese momento. Pero sabía que después de esto nada volvería a ser igual. En los días siguientes Oliver se recuperó poco a poco. Emily pasó cada minuto a su lado asegurándose de que estuviera bien. Brian siguió ayudando, organizando todo sin esperar nada a cambio. Nunca mencionó el dinero ni hizo que pareciera que le debía algo. Y eso la confundía aún más. Porque por primera vez se dio cuenta de que Brian Carter no era el hombre que ella creía. Tal vez nunca lo había sido. Una tarde, mientras Oliver dormía en el hospital, Emily salió a tomar aire. Se sentó en un banco del jardín abrazándose las rodillas al pecho. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban. Oyó pasos y levantó la vista para ver a Brian acercándose. Se sentó a su lado sin decir nada unos segundos. Pareces cansada, dijo al fin. Soltó una risa corta. Estoy agotada. Pero Oliver está mejorando y eso es lo que importa. Brian asintió. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Lo miró estudiando su rostro bajo las tenues luces del hospital. Se veía genuinamente preocupado. Siempre lo estaba. Y fue en ese momento cuando Emily se dio cuenta de que ya no estaba luchando contra lo que sentía. Ya no había muros entre ellos. No sabía cuándo había pasado, pero Brian Carter se había vuelto a alguien esencial en su vida. Lo quería. Así que por primera vez no huyó. Emily se inclinó ligeramente, observando si él se apartaba. Pero Brian no se movió. Solo esperó, como si supiera que este momento llegaría. Entonces ella cerró los ojos y lo besó. El beso fue suave al principio, dudoso. Pero cuando los labios de Brian respondieron, todo tuvo sentido. La tomó del rostro con las manos, profundizando el beso, atrayéndola más cerca. Era calidez. Era seguridad. Era algo que Emily no sabía que necesitaba hasta ese momento. Cuando se separaron, Brian apoyó su frente contra la de ella respirando profundo. ¿Esto significa que vas a dejar de huir? Emily sonrió. Creo que sí. Brian acarició su rostro y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes. Algo que la hizo estar segura de que estaba exactamente donde debía estar. Esa noche Emily finalmente aceptó que estaba enamorada de Brian Carter. Y esta vez no había nada que negar. Emily no sabía cuánto tiempo se quedó ahí sintiendo el aliento de Brian tan cerca.
El beso todavía le quemaba en los labios y el corazón le latía fuerte. Quería memorizar esa sensación, entender cómo había llegado hasta ahí. Pero al mismo tiempo no quería pensar demasiado. Por primera vez no quería huir. Brian apartó un mechón de pelo de su cara, sus ojos grises mirándola con algo que no podía nombrar pero que la dejaba vulnerable. Era como si realmente la viera más allá de los muros que había construido toda la vida. ¿Te vas a arrepentir mañana? Su voz era baja, casi un susurro. Emily sintió que una pequeña sonrisa se le formaba en la comisura de los labios. Creo que ya pasé la fase de los arrepentimientos. Brian sonrió también, pero había una expresión seria en su rostro. ¿Entonces significa que me darás una oportunidad? Suspiró mirando hacia abajo un momento. Parte de ella quería entregarse por completo, pero otra parte todavía cargaba cicatrices que no se borraban. No sé cómo hacer esto, Brian. Nunca lo he sabido. Él tomó su mano entre las suyas sin prisa ni presión. Podemos ir descubriéndolo juntos. Emily lo miró y se dio cuenta de que nunca había querido intentar algo tanto como quería intentar con él. Los días siguientes fueron diferentes. Después de ese momento en el hospital nada volvió a ser igual. Brian se quedó a su lado apoyando la recuperación de Oliver y asegurándose de que tuviera todo lo que necesitara. Pero no era solo eso, estaba ahí para ella. Y Emily lo sabía. Sus conversaciones se volvieron más ligeras, sus miradas más intensas, sus despedidas más largas. Hasta que finalmente Oliver recibió el alta. Fue un día lleno de alivio y alegría. Pero también marcó el momento en que Emily tuvo que enfrentar la realidad. El restaurante ahora estaba a su nombre. Era hora de decidir qué hacer con él. Y, por supuesto, Brian estaba a su lado. Cuando entró al local por primera vez desde que había cerrado, el olor a madera vieja y recuerdos la envolvió de inmediato. Emily recorrió el salón polvoriento pasando los dedos por las mesas cubiertas con sábanas viejas. Cada rincón guardaba un pedazo de su infancia, de su familia, de un tiempo en que todo parecía más sencillo. Brian la observaba en silencio respetando el momento. Ella se giró hacia él y sonrió sintiendo algo cálido crecer en su pecho. Quiero volver a abrir este lugar. Brian asintió como si ya supiera la respuesta antes de que ella la dijera. Entonces hagámoslo realidad. Parpadeó sorprendida. ¿Hagámoslo? Se encogió de hombros cruzando los brazos. Sé un poco de negocios. Tal vez pueda ayudar. Emily entrecerró los ojos sospechosa. ¿Estás intentando ser mi socio, Carter? Brian soltó una carcajada acercándose. Tal vez solo quiero una excusa para quedarme cerca. Ella sintió que el corazón se le aceleraba otra vez. No necesitas excusa. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Y cuando vio la luz en sus ojos supo que ya no había marcha atrás. Brian la tomó por la cintura atrayéndola hacia él. Entonces supongo que por fin estoy donde debo estar. Emily sonrió. El restaurante volvería a abrir. Su hermano estaba bien. Y por primera vez se permitió ser feliz sin miedo. Pero el destino todavía tenía una última sorpresa. La noche siguiente Brian la llevó a cenar. Dijo que quería celebrar. Pero Emily notó algo diferente en él. Parecía nervioso. El restaurante no era elegante, no estaba lleno de etiqueta y normas. Era acogedor, con luz suave y ambiente íntimo. Perfecto para ellos. En medio de la cena Brian metió la mano en el bolsillo. Emily lo vio sacar una cajita pequeña y su corazón se detuvo. Brian. Él respiró hondo y abrió la caja. Un anillo sencillo pero elegante brilló bajo la luz suave del restaurante. Emily, nunca he sido un hombre que sigue las reglas. Nunca he sido bueno mostrando lo que siento. Pero tú lo cambiaste todo. Ya no quiero imaginar mi vida sin ti. Emily sintió que las lágrimas le subían a los ojos.
Estás pidiendo que te cases conmigo, terminó él tomándole la mano. No porque sea pronto, no porque tenga sentido, sino porque sé que eres tú. Sé que te quiero para siempre. Ella contuvo las lágrimas sintiendo que el corazón le iba a estallar. Brian siempre la había desafiado, siempre la había sacado de su zona de confort. Pero en ese momento no le estaba pidiendo algo imposible. Solo le estaba pidiendo que aceptara la felicidad. Sonrió dejando que las lágrimas cayeran. Sí. La respuesta salió sin dudar, sin miedo. Solo con la certeza de que esto era lo que quería. Brian soltó una risa feliz deslizando el anillo en su dedo antes de atraerla para un beso lleno de promesas. El restaurante volvería a abrir. Estaban juntos. Y por fin su destino estaba sellado. Emily todavía no podía creer lo que había pasado la noche anterior. Brian Carter, el hombre que había puesto su vida y su corazón completamente patas arriba, le había pedido matrimonio. Y ella había dicho que sí. Sin dudar. Sin miedo. Solo con la certeza de que este era el riesgo que valía la pena correr. Después de tantos años huyendo del amor, dudando de las intenciones de la gente, conteniéndose para no salir herida, por fin había encontrado a alguien por quien valía la pena arriesgarse. Pero decir sí a la propuesta de Brian Carter no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo. La mañana siguiente fue caótica. El móvil de Emily no paraba de sonar. Primero Oliver se volvió loco cuando se enteró. Siempre había sido protector con su hermana, así que convencerlo de que esto no era un error enorme tomó su tiempo. Luego el restaurante se convirtió en prioridad. Con las reformas a todo ritmo, Emily trabajaba más que nunca para que todo estuviera perfecto para la reapertura. Y Brian, como había prometido, estaba ahí a su lado. Su implicación en la reforma del restaurante sorprendió a alguien que siempre había estado rodeado de lujo. Brian parecía adaptarse bien a este nuevo entorno, ayudaba a elegir muebles, asistía a reuniones con proveedores y de vez en cuando hasta se ponía un delantal para probar recetas con ella. Emily no podía evitar reírse cuando lo veía con harina en la cara o quejándose de que cocinar era más difícil de lo que parecía. Pero lo que más la impresionaba era su paciencia. No intentaba controlar nada, no intentaba cambiar nada. Solo estaba ahí. Como un verdadero compañero. Pero como era de esperar, no todo fue color de rosa. La noticia del compromiso cayó como una bomba en los medios. En cuestión de horas los periódicos y webs especulaban sobre todo quién era Emily, que había visto Brian Carter en ella, cuánto duraría esto. Isabella, su ex, no perdió el tiempo. Dio entrevistas insinuando que Emily se estaba aprovechando del dinero de Brian, que él estaba cegado por la pasión y que al final esto no era más que un capricho pasajero. Emily intentó ignorarlo todo, pero no era fácil. Brian sabía que algo andaba mal cuando la encontró sentada sola en el restaurante a altas horas de la noche mirando el móvil con expresión cansada. ¿Estás bien? Dudó antes de responder. Intento estarlo. Se sentó a su lado y le quitó suavemente el móvil de las manos mirando los titulares sin inmutarse. Todo esto, suspiró. Siento que he perdido el control de mi propia vida. Antes era solo una chica normal que intentaba salir adelante. Ahora soy la prometida de Brian Carter, y para el mundo eso significa que ya no soy yo misma. Brian se quedó callado un momento antes de hablar. Tú sigues siendo la misma Emily de siempre. Esta gente no te conoce. Solo ven lo que quieren ver. Ella lo miró insegura. ¿Y tú qué ves? Él sonrió de medio lado. Veo a la chica que me abrazó mal en el aeropuerto y puso mi vida patas arriba. Y nunca he estado más agradecido por un error. Ella soltó una risa a pesar de todo. Yo también. Brian le tomó la mano y le besó los dedos. Déjame encargarme de esto. Frunció el ceño. Brian, no necesito que soluciones mis problemas. Lo sé.
Pero a veces dejar que alguien te ayude no significa que seas débil. Significa que confías. Emily se dio cuenta de que tenía razón. Había pasado tanto tiempo protegiéndose que había olvidado que aceptar ayuda también podía ser una muestra de fuerza. Al día siguiente Brian dio una entrevista exclusiva para callar todos los rumores. Habló de cómo se habían conocido, del restaurante y de que su relación no tenía nada que ver con dinero ni estatus. Fue directo y sincero. Y cuando dijo que Emily era el amor de su vida, fue imposible que los tabloides siguieran vendiendo la idea de que ella era un capricho pasajero. Pero el punto de inflexión real llegó cuando Isabella intentó volver al ataque. Apareció en un evento importante donde estaba Brian y él la ignoró por completo. Ni una mirada. Ni una palabra. Por primera vez la mujer que siempre había creído tener el control se dio cuenta de que ya no tenía lugar en su vida. Y por primera vez Emily sintió que ese capítulo de su vida se había cerrado de verdad. El restaurante quedó listo una semana después. La inauguración fue un evento emotivo. Oliver, a su lado, ayudó a coordinar todo. Y Brian estaba ahí mirando a la mujer que amaba cumplir por fin su sueño. Cuando se abrieron las puertas y entraron los primeros clientes, Emily sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Lo había logrado. El restaurante volvía a estar en marcha. Y más que eso era feliz. Esa noche, después de un largo día de trabajo, Brian la llevó al balcón del restaurante y la miró a los ojos. Te dije que sería una buena inversión. Emily sonrió. ¿Te refieres al restaurante o a mí? Él soltó una carcajada. A las dos. Ella rodeó su cuello con los brazos. Nunca imaginé que mi vida me traería hasta aquí. Brian le tomó el rostro con ambas manos acariciando suavemente sus mejillas con los pulgares. Ahora que estás aquí, ¿qué quieres? No lo dudó. Te quiero a ti. Brian sonrió y la besó. Y en ese momento Emily supo que por fin estaba donde debía estar. El tiempo pareció volar después de que Emily dijera sí. El restaurante funcionaba tal como siempre había soñado. Oliver estaba sano y feliz. ¿Y Brian? Brian seguía ahí, como la pieza que nunca supo que le faltaba. Pero ahora, con la boda acercándose, a menudo se encontraba reflexionando sobre todo lo que había pasado. ¿Cómo un simple error en el aeropuerto había cambiado completamente su vida? Los preparativos de la boda empezaron casi de inmediato. Y Emily descubrió rápido que planear una ceremonia no era tarea fácil. Mientras Brian parecía relajado con todo, dejándole claro que haría lo que ella quisiera, Emily se sentía abrumada por un mar de decisiones: invitaciones, vestido, catering, decoración. Era un torbellino de elecciones que nunca pensó que tendría que tomar. Nunca pensé que planear una boda sería tan difícil, dijo dejándose caer en el sofá de Brian rodeada de revistas de bodas. Brian soltó una risa sentándose a su lado y tomando una de las revistas. Sabes que podríamos fugarnos y casarnos en secreto, ¿verdad? Emily le lanzó una mirada juguetona. ¿De verdad crees que Oliver me perdonaría eso? Brian hizo una mueca. Buen punto. Pero si te está estresando demasiado, déjame ayudarte. Suspiró tomándole la mano. Ya me ayudas solo con estar aquí. Él apretó su mano suavemente. Solo quiero que ese día sea perfecto para ti. Emily sabía que con Brian a su lado, pase lo que pase, ese día ya sería perfecto. La noticia de la boda se extendió rápido. Todos los periódicos querían detalles y todas las webs de cotilleo querían especular sobre la ceremonia. Emily intentaba ignorarlo, pero era difícil ver su nombre en titulares cuestionando sus intenciones o todavía comparándola con Isabella. Pero Brian estaba ahí para recordarle lo que realmente importaba. La única opinión que importa es la nuestra, dijo tomándole el rostro y mirándola a los ojos. Nada más hace diferencia. Y tenía razón. El gran día finalmente llegó. Emily se miró al espejo sintiendo que el corazón le latía fuerte.
Su vestido era sencillo pero elegante, tal como había querido. La tela suave caía con delicadeza sobre su cuerpo y el pelo lo llevaba recogido en un moño delicado con algunos mechones sueltos enmarcando su cara. Oliver entró en la habitación y se quedó parado al verla. «¡Wow! Estás increíble». Emily sonrió conteniendo las lágrimas. «Gracias, Ollie». Él se acercó y le tomó las manos. «Nunca te había visto tan feliz». Ella respiró hondo intentando contener la emoción. «Lo estoy». Él sonrió. «Entonces supongo que estás lista para casarte con ese multimillonario arrogante». Soltó una carcajada. «Definitivamente». La ceremonia se celebró en un jardín al aire libre rodeado de flores y luces delicadas. Todo se sentía mágico. Emily caminó por el pasillo sintiendo las miradas de los invitados, pero solo veía a Brian al final del altar con un traje perfectamente cortado y una sonrisa llena de amor. Cuando llegó hasta él, Brian le tomó las manos y susurró: «Estás deslumbrante». Emily sonrió con el corazón latiéndole fuerte. El oficiante empezó a hablar, pero ella apenas podía concentrarse. Todo lo que importaba era el hombre que tenía enfrente. El hombre que había cambiado su vida de formas que nunca imaginó. «Emily, ¿aceptas a Brian como tu esposo, para amarlo y honrarlo todos los días de tu vida?» Lo miró a los ojos y sintió una certeza absoluta. «Sí». «Brian, ¿aceptas a Emily como tu esposa, para amarla y honrarla todos los días de tu vida?» La sonrisa de Brian se hizo más grande. «Sí. Para siempre». Su beso selló la promesa y el sonido de aplausos y vítores de amigos y familia llenó el aire. Pero Emily solo sentía a Brian, sus manos sosteniéndole suavemente el rostro, el calor de saber que había encontrado su hogar. La recepción estuvo llena de risas y alegría. Oliver dio un discurso emotivo diciendo que nunca había visto a Emily tan feliz y que Brian había ganado no solo una esposa sino también un hermano. Brian, siempre juguetón, respondió que nunca quiso un hermano menor pero que podría hacer una excepción con Oliver. Bailaron toda la noche, rieron, brindaron y celebraron el comienzo de su nueva vida juntos. Al final de la noche, cuando por fin estuvieron solos, Brian la abrazó fuerte. «Ahora eres oficialmente mi esposa». Emily sonrió apoyando la cabeza en su pecho. «Y tú oficialmente mi marido». Brian se inclinó y la besó con ternura. «Gracias por cambiar mi vida». Ella lo miró con amor. «Tú cambiaste la mía». Y supieron que, pase lo que pase en el futuro, lo enfrentarían juntos. Para siempre. ¿Qué te pareció la historia de Emily y Brian? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10, ¿cuál es tu puntuación? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir todas nuestras historias. Y no olvides ver más historias conmovedoras haciendo clic en la pantalla final.